gracias a todos. Muchas gracias al coordinador de las jornadas y a Alicia Sánchez Ortiz por la invitación. Y gracias también a mis compañeras porque sus intervenciones han sido, desde mi punto de vista, muy clarificadoras, muy interesantes. ¿Se oye? ¿Va bien el...? Sí, gracias. Sí, no, pero es este que tienes que usar. Vale. Sí, se te oye. Sí, sí, se oye. Se nos va a caer. Bien, mi planteamiento no es de restaurador ni de... yo soy productor de arte y profesor de universidad y de eso voy a hablar, del papel de los materiales en el arte actual o de lo que yo percibo que es el problema del papel de los materiales en el arte actual. Si le he titulado Reformulando, y además con ese arroba que me delata, es precisamente para que delate, para que se plantee que hay que reformular de qué estamos hablando cuando hablamos de materiales. Que esto es otra cosa. Que nos parece que no, porque cotidianamente, poco a poco, seguimos alargando el sentido de los términos que empleamos, incluso la concepción que tenemos de ellos, pero que ha cambiado. Porque en el fondo lo que les quiero decir, se lo resumo rápidamente, es que nuestras condiciones de entender el mundo, de entendernos a nosotros mismos y de entender a los demás han cambiado radicalmente. Y que este es el problema. No solo para cuando hablamos de materiales, sino para cuando hablamos de cualquier cosa. Que han cambiado radicalmente, que percibimos las mismas cosas desde otro punto de vista, que las relacionamos de otra manera y que les damos un sentido diferente al que le dábamos hace muy poquito tiempo. Es decir, que empleando términos así Foucaultianos, podríamos decir que ha habido una ruptura epistemológica, que hemos cambiado la episteme, que hemos cambiado las formas de ver el mundo. Esto, hay un ejercicio sencillo que les propongo hacer con cualquier cosa, por ejemplo con el término materiales, ¿no? Lean ustedes lo que dice el diccionario de la Real Academia Española y abran ustedes a continuación Wikipedia y comparen lo que se dice en ambos espacios. Verán que son dos mundos. Y mira que la Real Academia Española está actualizada, ¿eh? Si lo miramos en otras lenguas, ya no les digo lo que pasa. Es activa, actualiza los términos, se reúne constantemente, o sea que no estoy criticando a la academia, estoy diciendo simplemente que es que lo que entendemos por materiales, oiga, que tampoco es tan difícil, son dos cosas completamente diferentes. Así que voy a hablarles no tanto de la existencia de nuevos materiales, aunque también porque es fundamental hablar de que hay nuevos materiales, de que hay una verdadera eclosión de nuevas técnicas y de nuevas ciencias, y nuevas tecnologías y nuevas ciencias que en su combinación generan nuevos materiales e interpretan los materiales ya existentes de una forma completamente diferente, como de la manera en que se ha modificado nuestra percepción de los materiales, nuestra comprensión de lo que es un material, incluso aquello que llamamos nosotros materiales, es decir, las connotaciones derivadas de los propios términos. Antes había una pregunta acerca de estas connotaciones de los materiales en relación a las obras de arte. Como les he dicho, desde mi punto de vista, vivimos la emergencia de una nueva episteme. Cuando digo emergencia, quiero decir que no es algo que contemplemos desde fuera, sino que nosotros la alimentamos y esa nueva episteme, esa nueva relación con el mundo y con los demás y con la conciencia de nosotros mismos nos alimenta. Y eso nos produce una emergencia completa, porque día a día se nos está reclamando que actuemos, que pensemos, que comprendamos el mundo de otra manera. Y nos resistimos. Nos resistimos de una forma brutal a eso. Y sin embargo hay una nueva materialidad, hay nuevos elementos y hay nuevos conjuntos de elementos. Digamos que estamos en una era nueva. José Luis Brea hablaba de 3 eras.
de la era de la materia, de la era del film y de la era de la red. Él hablaba de la E-imagen. Bien, esta era en la que estamos viviendo es una era que nos plantea una imagen que tiene una característica especial. Toda imagen tiene la capacidad potencial de transfigurarse, de redefinirse. Porque hemos inventado unos instrumentos que se llaman escáner e impresoras. Las bidimensionales ya eran importantísimos, pero claro, las tridimensionales han roto la comprensión de que una obra de arte está sujeta a una materialidad o proviene de la proyección de determinados elementos. Ahora una obra de arte son un conjunto de dígitos, es una fórmula matemática, es que nosotros podemos transformar en un objeto tangible, en una pluralidad extraordinaria de materiales, cada vez más, y que sin embargo carece de esa vinculación a una materia. De manera que esta realidad digital, estoy hablando solo de un aspecto de las variaciones que han alterado completamente nuestra episteme, solo el tema de la realidad digital, redefine la materialidad de las cosas. Hace que lo que llamábamos materialidad sea algo completamente distinto a la presencia física ante las cosas. Incluso cuando decimos cosas, estamos hablando ahora de una potencialidad. Yo puedo copiar un cuadro de que me digáis, una impresora tridimensional, al óleo y hacerlo a la manera, con gachas, a la creta, como quiera, a la manera del 17, del 16 o que quiera, que me dé la gana. Una aclaración, voy a ir pasando diapositivas, pero claro, 20 minutos no me da para comentar las obras y las cosas que voy a ir poniendo. Por ejemplo, esto sería muy interesante, es el mapa de las emociones de la Universidad Alto de Finlandia. Simplemente la muestro porque, claro, este ámbito de las emociones, que parecía lo oculto, lo imposible de detectar, bueno, pues tenemos mapas de las emociones, señores y señoras, ¿no? Se puede cuantificar, se puede perfectamente saber en qué densidad, desde qué lugar, las podemos incluir en una memoria, esa memoria la podemos trasladar a los aspectos funcionales de nuestras obras de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, les decía que no voy a comentar todas, sencillamente las voy a ir pasando. Si alguien tiene interés en alguna especial, estupendamente que me pregunten al final. Entonces tenemos ahora materiales y objetos que realmente son paquetes de información. O son también códigos compactados en materiales expresivos. Y esos materiales expresivos también están traducidos en una serie de códigos. Una de mis colegas que me han precedido en el orden de la palabra hablaba de la diferencia entre valores estéticos y valores culturales, que es una diferencia vertebral en el arte de la modernidad y en el arte del siglo XX, ¿no? Es decir, aquella idea de que un material tenía en sí mismo un valor estético ha sido sustituido por la idea de que una propuesta de un artista que puede ser quien nosotros queramos, tiene una vinculación a una serie de elementos de una cultura determinada. Más allá de su impactante novedad, si atendemos los materiales, o si los valoramos, debemos de atenderlos, o se están atendiendo o valorando desde el punto del arte,
de la producción artística, en primer lugar, porque permiten pensar de otra forma. Es decir, porque los nuevos materiales nos permiten pensar de otra manera. En segundo lugar, porque abren el camino ocluido, cerrado por la modernidad, de la invención. Es decir, los nuevos materiales nos proponen nuevas invenciones, nuevas maneras de inventar. En tercer lugar, porque extienden la posibilidad de lo sensible. Lo sensible no es aquella cosa ñoña que arrastraba los finales de la modernidad en el siglo XX, aquella cosa de la sensibilidad. Eso ha sido recluido en los reality shows de las televisiones. No, hemos abierto la posibilidad de otra sensibilidad, de otro sensible. Y por último, porque multiplica los recursos de lo poético, es decir, porque nos permite tropologizar, es decir, hacer metáforas, alegorías, etcétera, de otra manera nueva. Así que estos nuevos materiales inteligentes, materiales electro y magnetoactivos, materiales piezoeléctricos, fotoactivos, cronoactivos, materiales con memoria de forma, fluidos magnetoreológicos, disculpad, o fluidos ferrofluidos, los metamateriales de los que se ha hablado también antes, los nuevos tejidos inteligentes, etcétera, nos permiten esta pluralidad nueva a la hora de poetizar lo que nos rodea. Pero estos nuevos materiales son materiales vinculados también a un nuevo individuo. Un nuevo individuo que ya no es un sujeto en el sentido moderno, sujetado, agarrado. Lo que decía Deleuze, el sujeto, ¿no? Sino que ahora es un individuo que se compone y recompone en su fluir en el mundo como un proceso de subjetivación en constante movilidad. Es un individuo al que nos están categorizando como frágil, débil, líquido, etc. Y que en esta fragilidad, además, ha sido asaltado por las nuevas condiciones de la existencia. De manera que hay algunas cuestiones que en la actualidad son impensables para el hombre, para la persona. Impensables en el sentido de que nos resistimos a comprenderlas, pero que sin embargo están ahí y que naturalmente en el arte tienen una presencia brutal. Ningún artista se atrevería a hacer una obra actual sin tener en cuenta estas nuevas condiciones. Por ejemplo, la genética, que ha traído después la embriogénesis y la epigenética, es decir, las condiciones o el complejo proceso generativo que conduce a la formación de organismos pluricelulares. ¿Cómo no pensar que yo soy otra cosa de lo que pensaba cuando tenía 20 años? Hace ya muchos. Si mi páncreas se puede crear de nuevo tomándome una célula, noticia de ayer en los periódicos, ¿cómo voy a ser el mismo? Señores, eso me produce una fragilidad mortal. Es que no quiero seguir hasta el final de ese pensamiento. ¿De acuerdo? Pero quiera o no, está ahí y por lo tanto me atraviesa, me compromete. Ya no soy el mismo. ¿Cómo olvidarse de la medicina regenerativa, de la ingeniería de tejidos, de la posibilidad de implantar células vivas, de la bioingeniería, de los biomateriales, de los materiales biocompatibles o bioaplicables?
Naturalmente, en tan poco tiempo no da para explicar muchas cosas, pero hay asuntos como el tema de la globalidad, al que estamos tan habituados a tratarlo de forma sociopolítica, que hemos obviado el problema radical de la globalidad, que es el descubrimiento de un otro diferente, al que no queremos admitir si no pasa por nuestras coordenadas culturales. De manera que si hay alguien que rompe una escultura del siglo X, vamos a decir, le llamamos salvaje. Pero en su cultura no existe la necesidad de guardarlo, sino todo lo contrario. En su cultura existe la posibilidad de sustituirla cuando está estropeada por otra nueva igual. Habrá que reflexionar en algún momento sobre este asunto. La globalidad, por ejemplo, supone que el desarrollo de todo el arte contemporáneo se haya desplazado. Occidente ya no es el núcleo del arte contemporáneo, por ninguna de las variables, ni económicas, ni de prestigio, ni de influencia, ni de compra, de nada. Ahora es Oriente. Nosotros ya no somos los que marcamos la primacía en el arte, los que marcamos las orientaciones del arte actual. Ya nos las marcan. Pensamientos, convicciones, tecnologías, ciencias, etcétera, 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 se han alterado. Y como decía, entre las tecnologías, el asunto de la impresión 3D, del escaneado en 3D, la idea de que pueda haber un intercambio de estados, la idea de que cualquier cosa puede ser pensada así o en forma de un algoritmo, ¿no? Esto, por ejemplo, está hecho con una impresión 3D. Esto. Que además avanza a una velocidad. Las tecnologías SLS han sido sustituidas por las de 3D líquido en nada de tiempo, en nada. O, por ejemplo, también el llamado Internet de las cosas. O sea, la interconexión digital de objetos cotidianos a través de Internet. De manera que ellos se van a coordinar, ya empiezan a ser coordinados entre sí, sin necesidad de nuestra presencia. De hecho, muchas de las intervenciones en 3D, de las impresiones en 3D, producen objetos que nosotros somos incapaces de hacer. Incapaces. En otros casos nos sustituyen. En otros casos son incapaces de hacer. Para nosotros, decir arte en el siglo XXI es una cosa diferente de lo que decían en el siglo XIX cuando decían arte, pero también en el XX. Pero también en el XX. Es otra cosa. Y desde luego el arte del XXI es un arte que no coincide con su materialidad. Pero estoy hablando de cualquier manifestación artística, incluso una pintura en el siglo XXI no coincide con su materialidad, porque tiene la potencialidad de ser reproducida en cualquier lugar y en cualquier estrado, con ese material o con otros. De manera que el material ahora cumple una función. No es la idea de obra, por eso muchos artistas ya han dejado de emplear este término, pero en la medida en que se emplea, esta idea de que es una obra, algo concreto y obrado, hecho, está dejando paso primero a la producción y después simplemente a la actuación, a la realización, conceptos mucho más laicos. El material ahora es un dispositivo al servicio de una propuesta artística. Eso solo es eso. Nada más que eso, y bastante es eso. Es fantástico, ¿eh? Ojo. Pero claro, cuando el material es intercambiable, pues claro que ha perdido esa idea de ser el material. Ahora este no es el material de. Y eso nos plantea muchísimos problemas. No voy a meterme con los problemas que plantean la restauración-conservación. Y no solo del arte contemporáneo.
Mis colegas han expresado aquí algunas de las actuaciones que se llevan a cabo en las obras de arte y de prácticamente todas las intervenciones se derivan ciertas críticas hacia técnicas que antes se empleaban. Cuando las empleaban eran lo mejor que se podría hacer, lo mejor. Ahora las criticamos, pero las criticamos porque podemos sustituir, no nos olvidemos, sustituir la manera en la que estaban hechos esos objetos por otras formas cuya asignación de sentido depende en este caso, en general, de los equipos de conservación y restauración. Y que no siempre son iguales. Bueno, sigo para no terminar. Pero, además, en el arte actual hay un elemento muy característico, que es que la materialidad de lo que llamamos obra está absolutamente supeditada a dos parámetros nuevos, que no son nuevos, siempre estuvieron, pero no estuvieron tan presentes, que es el de su escenificación, es decir, su instalación, y el de la performatividad que esa instalación supone. De manera que el elemento central de una obra de arte ya no es lo que yo estoy viendo en cada momento, sino que tengo que acompasar, tengo que equilibrar eso que estoy viendo con dos parámetros diferentes. Uno, en dónde y de qué manera está puesto. Pongan ahí luces, materiales empleados, accesos. Y otro, la performatividad. ¿Qué proceso es el que yo muestro de mi propio trabajo como artista, yo el que lo haga? ¿Y qué es lo que le pido a ese interlocutor, que es el nuevo espectador, que haga cuando se acerque a la obra? Algunos hacen pasadizos, otros oscurecen, otros hacen puentes levadizos. ¿Para qué? Para obligar al espectador a estar en condiciones de atender a lo que tú estás explicando. El arte actual no es solamente un arte de concepto, que lo es, desde luego. Es un arte postconceptual, sin duda ninguna. Sino que es también un arte que plantea que los elementos que son no solo los conceptuales, los de elementos argumentales, etcétera, sino los elementos que son perceptivos y los elementos que tienen que ver con la afectividad que genera la obra y el entorno en el que se muestra, tengan en cuenta las nuevas afectividades y las nuevas percepciones. No nos da tiempo, pero claro, ¿cómo vamos a comparar la percepción de un sujeto del siglo XX, hace 20 años, de 1980, más, 1985, para que sean 20 justos, con la de un sujeto de hoy? Es que son incomparables. Es que ahora no podemos ver, no es que no queramos, es que no podemos ver, salvo a través de nuestra experiencia en las pantallas. Toda nuestra capacidad visual, que como saben ustedes no es ocular, sino que es fundamentalmente cerebral, está ya contaminada, entre comillas, por la nueva situación. Nosotros veremos lo que veamos en el mundo, el cuadro de las Meninas de Velázquez, de una forma nueva, porque ya nadie nos quita la retícula de las pantallas que está entre el cuadro de las Meninas de Velázquez y nosotros. También lo hacíamos en el 20, pero lo olvidábamos porque el salto no era tan espectacular. Ahora es espectacular. Ahora es espectacular. Bien, para terminar, simplemente les mostraré estas imágenes, obras planteadas por el artista, pero que en este caso las realizan niños, a los que se les facilita una serie de pegatinas para que vayan construyendo espacios novedosos, no digamos cuestiones de realidad aumentada aplicadas en el arte, no solo en los museos, aquí es una muestra de museos, pero ha habido hasta una Bienal de Venecia especialmente, hay un programa en el Museo del Prado de imágenes impresas en 3D para invidentes, que está activo, pero no solo en el Museo del Prado, en muchos museos,
Esto es una impresión digital en 3D de color para los coches, no sé, de hace 15 días en Nueva York. Este es el proceso de escaneado del matrimonio de la Virgen de Rafael del Museo de Brera. Está hecho por esta empresa, y la misma empresa imprimiendo los paneles de las bodas de Caná de Pablo Veronese, que por cierto es fantástico porque la copia impresa el lienzo está cubierto de una capa de pegamento animal, una capa de gesso y fibra y luego encima 2 capas de gesso. O sea que está hecho como el original. Pero es que además este cuadro, os recordarán que está enfrente de la Mona Lisa en el Museo del Louvre, el original. Y sin embargo la copia está en el lugar original donde colgó Veronese sus bodas de Caná. De manera que si uno quiere percibir realmente lo más acercado a las bodas de Caná, lo mejor es que se vaya a verla a su lugar original y que no se pase por el Louvre. Fantástico. Y no digamos que dentro de poco ya se puede uno imprimir con impresoras 3D y materiales específicos los zapatos en su casa. Uno dirá, me pido este, pagará la correspondiente cuota y se pagará o los vestidos o las mesas del comedor o las sillas de último diseño. Bueno, estos son vestidos de nuevo, o elementos como este de piezas. ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Restaurarlo, tirarlo, guardar? ¿Qué guardamos? O este árbol de latón fundido. Bien, o estas pinturas que están hechas por un robot. O estos paseos de los espectadores por una sala en donde lo que están es sometidos a todo tipo de vigilancias de aparatos que les siguen por la sala mientras ellos ven los propios aparatos que les siguen por la sala. Una fantástica metáfora de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Solo posible en base precisamente a las nuevas tecnologías y a la nueva sensibilidad, porque se nos olvida la nueva sensibilidad, o esta manera fantástica de percibir una marea viendo cómo se mueven una serie de tubos fluorescentes en el aire, una serie de mecánicas que están a la vista de todos. Eso sí, conectadas realmente con la marea. Perdón. O esta obra de arte que consiste en programar un brazo mecánico que construye una obra de arte. ¿Dónde han quedado los materiales? Bueno, obras de arte más tecnológicas, más sociales, obras de arte que consiste sencillamente en poner ruedas a una pared y hacer que las personas en grupo muevan esa pared, de nuevo en una clara metáfora social, o obras de arte que consisten en intercomunicación entre Tarifa y Tánger. Hay otras más, todavía hay obras, y se hacen muchas obras, que tienen una cierta materialidad en el sentido tradicional, pero ¿ustedes creen realmente que hay que guardar todo esto en algún sitio? Como se lo digan a Thomas Hirschhorn, le van a decir que sí están locos, que lo tiren toda la basura y que cuando haya que ponerlo en otro sitio que se compre, que vale 2 perras. Ahora, eso sí, si van a pasar del momento histórico, pues que se guarden algunas, o obras de arte que consisten en exponer una serie de latas con productos del tercer mundo, o esta, que es sencillamente que a los espectadores se les reconozca al menos una altura. Y ustedes dirán, qué tontería. ¿Cómo que qué tontería? Esto tiene que ver con la idea de qué somos. Por lo menos que me pongan una raya en una pared, que pongan mi fecha, mi nombre y mi altura, y que me reconozcan un conjunto. Ese conjunto tiene al menos una visibilidad clara. Esto es un dibujo de las personas hoy. Esto es la idea de dibujo de las personas hoy. De esto ya no hablo. ¿Ustedes creen que para mantener la obra de Kak hay que producir un conejo verde cada cuánto? Nada más. Bueno, muchas gracias al profesor Josu Larrañaga. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hay varias.
En esta presentación que has hecho me ha parecido interesantísima, en el juego entre la medialidad y la materialidad de la que has venido hablando a lo largo de toda la conferencia, hay una pregunta que me surge. ¿Hasta qué punto piensas que nos estamos aproximando o nos estamos alejando de la materia? Es decir, existen toda una cantidad de nuevas posibilidades de maneras de comprenderlas, pero en tanto, tal como presentabas, ¿no? En ejemplos y también en tu discurso, muchas veces existe una pantalla entre medias, eso que hemos llamado inmaterial durante mucho tiempo, que en el fondo no es inmaterial porque son energías, son electrones, etcétera, nos permiten aproximarnos a la materialidad de una manera comprendiendo hasta dónde es nuestro concepto actual de materialidad o nos alejan de ella. O sea, es un poco conocer tu opinión solamente. Sí, creo que vivimos en un mundo que podríamos definir como virtumaterial, o materio virtual, si se quiere, ¿no? Es decir, no ha sustituido la virtualidad a la materialidad, no es así. Yo pienso que siempre tendremos no solo un afecto fetichista, sino otro tipo de cosas que se puede desarrollar en su momento. Si contemplamos una obra de Leonardo, no sé, por decir alguien, y no lo contemplaremos solo como un registro de lo que sucedió, sino seguramente también como una manera de comprender el mundo que él quería mostrar, y que en algunos aspectos ese mundo se mantiene en nosotros. Pero el salto es que no hay manera de escindir lo material de lo virtual. Es decir, que en distintos niveles, pero todo lo material está tintado de virtualidad y todo lo virtual está tintado de materialidad. Porque no olvidemos, también algunos teóricos de las nuevas tecnologías lo olvidan con cierta frecuencia, que para que yo vea en una pantalla la traducción de una serie de números como imagen, necesito un aparataje extraordinario. Y no solo yo, sino servidores, almacenes, etcétera, ¿no? Que están ocultos. Nos parece que Internet es nada, pero en cuanto uno empieza a rascar, empieza a encontrar almacenes, además en sitios fantásticos. En sitios realmente fantásticos, me refiero a que han sido empleados, por ejemplo, cuarteles abandonados del ejército de los Estados Unidos en lugares están siendo empleados como almacenes de compañías electrónicas. Es decir, lo nuevo es que para comprender lo que era material, para comprenderlo en un sentido profundo entre comillas, no se me entienda, profundo entre comillas, ¿no? En un sentido serio, riguroso, no tenemos más remedio que de alguna manera vincularlo a sus posibilidades virtuales. Esto es lo novedoso. Y que eso es lo que nos altera, porque eso nos afecta a nosotros. Nosotros somos un poco cyborg ya, todos, ¿no? Si a mí me quitan el móvil del bolsillo, el ordenador de aquí, soy un desastre. Ahora también, pero quiero decir, en ese momento ya es que no sé qué hacer, ¿no? Pero no solo eso, si contabilizamos la cantidad de dependencias tecnológicas y virtuales que tenemos en nuestra propia existencia, nos daremos un repaso. Desde la mañana hasta la noche nos daremos cuenta de en qué manera nosotros también hemos entrado ya en esa retórica de la digitalización, ¿no? ¿Está contestada más o menos? Seguiría preguntando, pero Claro. No podemos. Claro que sí. Haríamos turnos de preguntas. Bueno, muchas gracias. Ha sido maravillosa mi abuelo nació en el año 1900 y la primera vez que oyó la radio se desmayó. Se cayó redondo. O sea, el hombre no pudo asimilar qué estaba sucediendo.
decir, cómo era capaz de un artefacto que no medía más de 40 por 40, emitía una voz humana. No lo podía entender. O sea, para él era... claro, en el fondo lo que no podía era verbalizarlo. Y yo creo que eso es lo que nos está sucediendo ahora. Es decir, no podemos verbalizar todavía el cambio. Y no podemos verbalizar en qué se convierte lo que es antiguo. Es decir, has planteado casi en esencia cómo llamar al posarte, es decir, o si es necesario socialmente el arte, es decir, realmente es que no sé qué voy a contar luego cuando me toque hablar a mí. Gracias. Sí, sobre el posarte o no, sí, no he querido entrar en ello, pero efectivamente nosotros seguimos manteniendo los términos porque si no fuese así, el vacío sería tan grande que sería imposible. Entonces nosotros mantenemos términos en donde nos agarramos y nos entendemos, ¿no? Hay algo, no es nuevo la existencia de pensadores que han puesto en solfa toda la estructura de los términos que rodean al mundo del arte, ¿no? Y al mundo del propio pensamiento, pero el problema de esos pensamientos, de esas concepciones, es que te deja sin agarraderas. Emmanuel Kant ha podido ser superado en muchos sentidos, pero él dijo que el ser humano necesita un lugar donde apoyar el pie y que lo construye constantemente, ¿no? Que este es el propio ser del ser humano consiste en construir apoyaturas, porque si no se cae al abismo, al famoso abismo. Bueno, eso es lo que nos pasa seguramente en este momento. Mi aportación quería ser una pequeña contribución, efectivamente, a la construcción de apoyaturas, ¿no? Muy interesante la intervención. Plantea muchas interrogaciones, por lo menos para mí, ¿no? Una de ellas es si esta proliferación de medios tecnológicos y de capacidad no desplaza un poco el foco del arte desde la obra hasta el procedimiento, hacia el procedimiento o hacia el proceso. Por ejemplo, a mí me sorprendió extraordinariamente recibir una noticia de estas que llegan por internet hace un par de meses, coincidiendo con el Armory Show en Nueva York. El Museo Cooper Hewitt, que es el de diseño en Nueva York, hizo una subasta de algoritmos digitales, la primera subasta de algoritmos, es decir, que ya se concibe no ya el resultado, la obra, como un objeto artístico, sino el propio algoritmo, que es la codificación en un lenguaje formal informático del proceso, como una obra de arte. Entonces, esto es un tema que es sorprendente y no sé, quería pedir un poco tu opinión sobre este tema porque para mí significa un cambio muy grande en cuanto a algo que tú decías, algo que es la percepción. Es decir, tenemos que percibimos las cosas de manera distinta, pero ¿qué es lo que tenemos que percibir ahora? ¿Las obras, los procedimientos? Sí, siempre fue así, ¿no? Empiezo hablando así, no es que siempre fue así. Para comprender una obra de arte había que tener coordenadas de interpretación. Esto es lo que le pasa al lenguaje. Si yo no tengo coordenadas, no interpreto y por lo tanto ni siquiera veo. Esto Lévi-Strauss nos ha mostrado en maravillosos ejemplos de lo que pasaba cuando se les mostraban imágenes a culturas diferentes a las nuestras, ¿no? No tenían coordenadas de interpretación y no veían. No es que no interpretaban, no es que no leían, sino que no veían. Siempre ha sido necesario tener estas referencias de comunicación. De hecho, cuando se dice que hay una proliferación extraordinaria de cuadros maravillosos de la historia de la pintura, para los que no hacía falta palabras, se olvida que hacía falta no palabras, sino un libraco que se llama Biblia y un aparato que se llamaba institución religiosa, que era el único aparato con autoridad para distribuir precisamente las ideas que daban soporte a esos cuadros. Sin ese aparato son incomprensibles. Incomprensibles, claro, si no nos importa
lo que opina alguien que tiene una creencia religiosa diferente de la nuestra, pues estamos encantados. Pero en cuanto vemos que lo que opina alguien con una creencia religiosa es que son manchas de color y personajes sin importancia, además mal pintados, como te dicen algunos, mal pintados, y uno dice, claro, es que, ¿de dónde he sacado yo la construcción de los conceptos de bien y mal pintados? Pues de mí mismo, de mi entorno. Bien, siempre hizo falta eso. Por lo tanto, ahora también el arte necesita de una serie de referentes para su comprensión. Se intentó hacer a través de la crítica de arte y de la teoría del arte, pero era insuficiente. Se ha mostrado como insuficiente. Y en los últimos años no hay ningún artista que haga un arte que merezca la pena de ser tenido en cuenta, digamos, que me perdonen, pero que no escriba y diga exactamente todo lo que hay que decir y todo lo que hay que escribir sobre los parámetros comprensivos de lo que él está haciendo, él o ella está haciendo. Porque es necesario tener parámetros de comprensión, no hay parámetros generales. También esto en la modernidad se fue craquelando. Los manifiestos de la modernidad eran intentos de hacer públicas las condiciones de interpretación de aquellos artistas que se asimilaban a ese manifiesto. Ese manifiesto Dada, oiga, todos los que firmen Dada, tengan en cuenta para ver lo que están presentando esto. Pero como eso ya no daba suficiente, ahora son los propios artistas los que tienen una página web donde explican lo que dicen, escriben, etc. Muchos dan docencia, muchísimos dan docencia, como nunca, etc. Es decir, esto hace que cuando la idea esa de que tú puedes ir a una exposición o a un acto artístico, entonces no es así. ¿No? Al contrario, tú entras en una obra de arte para ver qué te entra por los ojos y dices, ¡qué espanto! Luego ves las condiciones en las que está haciendo aquello y lo que está diciendo y dices, ¡qué maravilla! Voy otra vez a verlo. ¿No? No hay una naturalidad. Nunca la hubo, pero ahora es más evidente. Y la respuesta es a la contra de la pregunta, ha ido de atrás hacia adelante. Por último, en cuanto al proceso. Sí, lo que se llamó arte procesual en la modernidad plantó las bases para la interpretación de algo que ha impregnado a todas las obras de arte actuales. Todas las obras de arte actuales requieren de una comprensión del proceso de producción. Todas ellas. Porque el proceso de producción ha entrado a formar parte de la propia construcción de lo que se presenta. Que la construcción ya he dicho que no es solo material, ¿no? Yo necesito saber. Hay obras procesuales. Francis Salis dice, oiga, vamos a cambiar la montaña de sitio. Eso es una obra procesual evidente. Un montón de gente cogiendo sacos de tierra. Vale, es una obra procesual que se acontece. No me refiero a eso, me refiero a la necesidad para la comprensión de la obra de conocer cuál ha sido el planteamiento y cuál ha sido el proceso de realización o de elaboración de aquella obra, que ya no es el proceso físico, el proceso material, sino que es otro tipo de proceso. No es solo el proceso físico, no es solo el proceso material, sino que es un proceso diferente, de otro orden, en donde entran un montón de parámetros. Y se me dirá, ¡jo, qué complejidad! Sí, pero es que siempre fue así también. El ser humano se caracteriza porque sus actuaciones, la comprensión de sí mismo y de los demás y la comprensión del mundo siempre fue compleja, en relación al momento en el que vive, naturalmente. Aquellos que reclaman soluciones simples, lo que están reclamando es no ser humanos, desde mi punto de vista. Lo que están reclamando es, oiga, mire, no quiero pensar, no quiero que haya problemas, no quiero que... Lo que quiero es que me dejen tranquilo. Voy viviendo y ya me tocará. Pero lo específicamente humano es la complejidad. Es propio de nuestra forma de ser. Es como aquel que se revela ante la muerte. Pues me parece muy bien, pero sepa usted que se va a morir, ¿de acuerdo? Ahora a lo mejor duramos más, pero por ahora sepa usted que se va a morir. O a lo mejor peor, dentro de unos años nos sustituyen por un clon. Y eso ya te pone los pelos de punta.
Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? No. Muchísimas gracias, profesor Josu Larrañaga.